Bueno, pues creo que lo de la gramática cognitiva, el interés que ha creado se debe a lo mejor a tres factores, diría yo. El primero es bueno, que es algo nuevo y que todo lo nuevo tiende a ser interesante. Bueno, un mundo que demanda continuamente novedades y nuevas propuestas, ¿no? Como el mundo de la enseñanza, todo lo que surja desde la lingüística teórica y que pueda tener una aplicación a nuestro trabajo día a día en el aula, esto crea interés y bueno, ese es uno de los factores, ¿no? La propia novedad del enfoque lingüístico. En segundo lugar, creo que también hay que tener en cuenta el hecho de que el nombre es bonito, o sea, suena bien, lo de cognitivo suena a que pensamos la gramática, que la gramática de alguna forma es comprensible, es lógica. Entonces entronca también un poco con las ideas de la psicología cognitiva de Piaget, donde el alumno tiene un papel importante en su intento de comprender cómo funciona lo que le rodea, en este caso cómo funciona la gramática. Así que, bueno, creo que es un segundo factor a tener en cuenta, ¿no? Un término cognitivo evoca la comprensibilidad del fenómeno, en este caso la gramática. Y el tercero es que seguramente de alguna forma un nuevo paradigma de estudios lingüísticos sirve para volver o retornar a la enseñanza de la gramática muchos años después, tras ese debate tan de los final de los 70, principios de los 80, si la enseñanza gramatical tenía algún lugar o no en el enfoque comunicativo. De alguna forma es introducir o reintroducir la enseñanza de la gramática, pero desde un paradigma teórico nuevo que puede aportar cosas nuevas. Entonces yo creo que esos son los tres factores que, en mi opinión, han generado interés por la lingüística cognitiva en general y la gramática cognitiva en particular. Bueno, no creo que sea o sea, no es que no haya materiales. Lo que pasa es que, bueno, que no se trata de producir materiales de gramática cognitiva con el sello, ¿no? Como si, o sea, con los jamones, 100% cebo ibérico, esto es 100% gramática cognitiva. Es decir, no es una marca, es simplemente un paradigma de estudios lingüísticos que a los profesores de español, de inglés, de la lengua que sea, pues nos puede resultar inspirador para diseñar nuestras actividades o para plantear nuestra clase, etc. Por lo tanto, yo creo que sí hay tanto impreso como circulando en internet, hay bastantes obras, bastantes aportaciones de material didáctico que recogen principios de la lingüística cognitiva, de la gramática cognitiva, y no necesariamente tienen por qué ir publicitando eso. Es que no se trata de ser de una especie de religión, sino simplemente ir escogiendo para nuestra profesión aquellos elementos que veamos que funcionan bien o que pueden ser interesantes. O sea, no encuentras material, esto es no sé funcional, quizás sí en los 70, ¿no? En la actualidad no. Sin embargo, encuentras un montón de materiales que incorporan ideas del no sé funcionalismo. Pues con esto es exactamente lo mismo. Si ves materiales que hay hoy en día disponibles, ves que esta idea y esta idea y esta idea se relacionan con ideas que tienen su origen en la lingüística cognitiva o en la propia gramática cognitiva. Bueno, no sé si es un abuso, pero inevitablemente siempre que algo de alguna forma genera interés, pues termina apareciendo quizá de forma excesiva. Ha pasado con otros muchos términos dentro de la enseñanza de idiomas, que todos tenemos en mente un montón de ejemplos que podríamos dar de términos dentro de la enseñanza de lengua que han estado de moda, y lo de cognitivo, bueno, también lo está. Entonces, lo importante creo que es ir más allá, ¿no? de las cuestiones simplemente de moda, y entender que por detrás hay un planteamiento teórico que puede resultar de interés, no necesariamente para todo el mundo, pero que para algunos profesores puede resultar inspirador, y esto es lo que importa. Muchas veces sucede también que quizás se confunde lo que es la lingüística o la gramática cognitiva con lo que realmente no es, ¿no? En este sentido, autores como el propio Langacker se han mostrado más favorables o a favor de
propuestas pedagógicas como el enfoque natural de Krashen, que insisten más bien en la provisión de input por parte del profesor en lugar de la provisión de reglas, ¿no? Y bueno, quizás sea una cuestión en la que no se ha insistido suficientemente. No toda la gramática o no toda la lingüística cognitiva va en la misma línea. La lingüística cognitiva como paradigma de estudio lingüístico es una cosa muy amplia. Hay muchas vías abiertas de investigación y no significa que absolutamente todo lo que haya ahí a ti o a mí como profesor no resulte inspirador para nuestras clases. Por lo tanto, que se ha abusado en algún sentido de la etiqueta, bueno, siempre pasa. Pero creo que estamos en un momento adecuado para reflexionar y sobre dos cosas. Primeramente, que no somos lingüistas, somos profesores de lenguas y que por tanto lo que buscamos en la lingüística teórica son ideas, son principios teóricos que nos inspiren o que nos ayuden a plantear nuestro trabajo en el aula. Y segundo, que tenemos que realizar una labor de selección y ver qué idea dentro de todo lo que hay ahí nos resulta de mayor, de menor utilidad en función de nuestro contexto de aprendizaje, del perfil de aprendizaje de nuestros alumnos y desde nuestro propio perfil. Bueno, el papel de lo visual en la enseñanza de la gramática, al margen de que básicamente es un recurso universal que el profesor no ha utilizado alguna vez las imágenes como apoyo de su clase. Pero desde la lingüística cognitiva hay un aspecto que es interesante y uno de los principios teóricos básicos de la lingüística cognitiva es que la facultad para el lenguaje está integrada en la cognición general. Eso significa que de alguna manera la forma en la que utilizamos el lenguaje guarda relación con la forma en la que utilizamos otras facultades cognitivas. Se suele hablar de la percepción, de la memoria, de la atención, de la categorización y por supuesto también podríamos incluir aquí la visión. La forma en la que vemos está relacionada en la forma en la que hablamos. Esto dicho así puede resultar bastante abstracto, pero por ejemplo, pensemos en un ejemplo clásico, el jarrón roto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando mi niño el mayor va y rompe un jarrón en casa, mi hijo no me dice, papá, he roto el jarrón, sino que mi hijo lo que me dice, papá, el jarrón se ha roto. Al realizar, o al expresarse de esa forma, utilizando un se impersonal, lo que mi niño está haciendo es reducir el obturador de la cámara. Y solamente se ve un jarrón roto, pero no quién lo ha roto. Si mi hijo dijera, papá, he roto el jarrón, el obturador de la cámara se abre, y en la escena no solamente se ve el jarrón roto, sino el niño que sin querer lo ha empujado. Por tanto, la forma en que expresamos lingüísticamente una escena que tenemos en nuestra cabeza nos ofrece una imagen realmente de esa escena. Y esto es explotable desde el punto de vista didáctico. Hay más ejemplos, aparte del jarrón, es decir, no solamente que el se impersonal reduce el obturador, mientras que la construcción normal transitiva, yo he roto el jarrón, lo abre. Pero, por ejemplo, preguntas clásicas en clase, ¿cuál es la diferencia entre dormir y dormirse? Es básicamente lo mismo, mientras que dormir es una acción que tiene un aspecto interno durativo. La acción de dormir, si no te molestan, puede durar 7-8 horas, ¿no? Es una acción durativa. Mientras que la acción de dormirse es el momento en que uno pasa del estado de vigilia a estar durmiendo. Entonces, el dormirse, ese se, hace lo mismo. O sea, reduce el foco al momento preciso en el que comienza la acción de estar durmiendo. Ir o irse, este es otro ejemplo clásico. Ir nuevamente es una acción durativa, con un aspecto durativo interno, que puede llevarte el proceso de ir de un sitio a otro, el tiempo que sea. En cambio, irse focaliza, reduce su obturador y se centra en el momento en el que comienza la acción. Toda esta percepción o toda esta conceptualización visual de las cosas que pueden hacer la gramática tiene una aplicación dentro de clase, es decir, son cuestiones que podemos explotar los profesores, no solamente se asocian a los ejemplos que hemos puesto, pero se pueden asociar a otros muchos aspectos gramaticales
y en el presente curso hablaremos sobre cómo se podrían aplicar este tipo de cuestiones, cómo visualizamos una cena al uso del indicativo frente al subjuntivo. Declaración, no declaración. Un tema clásico de la pedagogía del español en los últimos 15 años. Personalmente creo que es una propuesta muy interesante que ofrece soluciones muy sólidas para la enseñanza de la oposición modal, indicativo subjuntivo dentro del español, y que, bueno, lógicamente está abierto a que todos los profesionales involucrados en la enseñanza del español presenten otras propuestas, y no se trata de ello. O sea, es decir, yo creo que todo esto debe ser visto como algo integrado, una propuesta más que suma, y creo que suma. Además, creo que también es una propuesta que se puede trasladar a imágenes, o por lo menos, bueno, lo vamos a intentar en el curso que vamos a tener sobre este tema. Y quizás vamos a utilizar algún ejemplo. Luego, lógicamente, vamos a ampliar todas estas ideas y vamos a presentar unos dibujitos que haré yo mismo, porque creo que la idea de dibujar tiene que estar pensada para que dibujemos los profes, es decir, no para que dibuje un profesional. Bueno, vamos a suponer un ejemplo con el aunque concesivo, un ejemplo tipo, bueno, aunque Felipe tiene dinero, no te va a prestar. Frente al subjuntivo, aunque Felipe tenga dinero, no te va a prestar. Bien, mientras que el indicativo está diciendo, declarando que Felipe tiene dinero, ¿vale? Y podemos representar esto visualmente como una línea que se mete con un elefante en una cacharrería directamente en el meollo. Felipe tiene dinero. Entro en la cuestión. Y además te digo que no te va a prestar. Entro también en esa cuestión. Mientras que el subjuntivo, aunque Felipe tenga dinero, yo no estoy diciendo que Felipe tiene dinero, ni estoy diciendo lo contrario. ¿Qué es lo que hace el subjuntivo? Babea, no se mete. Es decir, hace así una curva prudente y no entra en esa cuestión. Aunque Felipe tenga dinero, no está afirmando que Felipe no tiene, ni está diciendo que lo tiene, simplemente omite esa información, no la declara. ¿Por qué? Bien, porque es irrelevante, todos sabemos que Felipe es multimillonario, caso 1. Caso 2, yo sé que Felipe está forrado, pero te lo quiero contar a ti por cuestiones de educación básica, o bien, y aunque no lo sé, si Felipe tiene dinero o no tiene dinero, por lo tanto no puedo declararlo. Entonces el subjuntivo esquiva entrar, mientras que el indicativo se mete. Visualmente esto se puede representar, creo. Este es un ejemplo sencillo, particularmente sencillo, por eso lo he elegido para esta presentación, pero exploraremos un poco más, digamos, lo que es el conjunto de apariciones del subjuntivo, y bueno, básicamente es por ahí por donde vamos a ir.